Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Certifica, el podcast de EQA. Hoy estamos con Mauro Colomina, técnico y auditor del Departamento de Finanzas Sostenibles y Responsabilidad Corporativa en EQA España, con el que vamos a hablar sobre la importancia de los análisis de materialidad y cómo pueden convertirse en la base de la gestión sostenible de las empresas. Pero antes, Mauro me ha pedido que aprovechemos este podcast para dar una noticia. Buenos días, Mauro, ¿qué tal? Cuéntanos. Buenos días, Marta. Así es. Simplemente que nos hace bastante ilusión, especialmente desde el Departamento de Finanzas Sostenible y RSC, y también desde EQA, obviamente, anunciar que EQA hemos sido acreditados por ENAC para la verificación de los estados de información no financiera, según la Ley 11/2018. Y básicamente lo digo porque estas son buenas noticias, porque a efectos prácticos, ¿no?, reconoce formalmente que en EQA pues, somos competentes, somos imparciales, somos técnicamente solventes para llevar a cabo estas verificaciones de los estados no financieros, ¿no? Y aprovechando el tema del podcast, bueno, pues la Ley 11/2018 requiere de alguna forma que las organizaciones informen conforme a sus temas materiales, así que bueno, pues nos venía perfecta, ¿no?, esta intro. Pues Mauro, sin duda esta acreditación es una gran noticia. Enhorabuena a todos. Gracias, muchas gracias. Pues volviendo al tema de hoy, para empezar por lo básico, cuando hablamos de análisis de materialidad en sostenibilidad, ¿de qué estamos hablando exactamente y por qué es tan clave ahora mismo? A ver, lo voy a intentar explicar lo más breve posible, pero que se entienda. Básicamente, el análisis de materialidad podemos decir que es un proceso que te obliga de alguna forma a priorizar los temas que son relevantes para la organización y para el entorno. Y básicamente eso se traduce en identificar qué temas ambientales, sociales, de gobernanza, lo que conocemos como cuestiones o temas ESG, pues qué temas de estos son relevantes para nosotros como empresa y para los grupos de interés. Hace poquito, de hecho, hicimos un webinar sobre esto y utilicé la metáfora de la mudanza, ¿no? Es decir, que en una mudanza sabemos que no podemos llevarnos todo, así que de alguna forma lo que hacemos es decidir qué es lo importante, ¿no?, qué es lo relevante. En una empresa nos referimos a lo material, ¿no?, para describir las cosas importantes y relevantes. Entonces, la materialidad básicamente es eso, pero obviamente aplicado a riesgos, aplicado a impactos, aplicado a oportunidades, a expectativas, etcétera, ¿no? Y por eso ahora sobre todo es clave con la CSRD y con el estándar de reporte voluntario europeo, que pasa a ser el análisis de materialidad o de doble materialidad, ahora lo veremos, obligatorio en el reporting. Y bueno, también de la estrategia, ¿no?, como ya lo es con GRI, con Global Reporting Initiative, desde hace muchísimos años. Por lo tanto, bueno, yo creo que es una cuestión bastante relevante. Ya lo has mencionado, pero se habla muchísimo de doble materialidad. ¿Qué significa exactamente y qué cambia respecto a todo esto que nos estás comentando? Sí, la doble materialidad es básicamente mirar la sostenibilidad desde dos direcciones. Por un lado, cómo impacta la empresa en el entorno, es decir, cómo impacta la empresa en las personas, de dentro de la empresa y también de fuera, ¿no?, en las comunidades, cómo impactan los derechos humanos, en el medio ambiente, etc. Eso, digamos, que sería o es lo que llamamos nosotros la materialidad de impacto, es decir, cómo afectamos la organización hacia nuestro entorno, es decir, de dentro de la organización hacia afuera. Y, por otro lado, cómo estos temas, digamos que la segunda dirección o la segunda perspectiva sería cómo estos temas que hemos hablado, estos temas ESG, impactan financieramente en la empresa. Es decir, hablaríamos de pues posibles riesgos regulatorios. Ahora hemos visto, o recientemente, el tema de los aranceles, por ejemplo, o posibles crisis reputacionales que pueda tener la empresa, riesgos operativos, dificultad en el acceso a la financiación y
estas cuestiones, digamos que engloban la materialidad financiera, que sería desde fuera, cómo nos afecta lo de fuera hacia adentro, hacia la empresa. La gracia de la doble materialidad es que tienes que integrar ambas, ¿vale? Y si un tema es relevante en una de las dos dimensiones, pues ya podríamos considerarlo de alguna forma material, ¿no? Digamos que es un cambio de paradigma bastante importante, porque conecta, o lo bonito, lo interesante es que conecta la sostenibilidad con estrategia y finanzas de una forma muy directa. Mauro, vamos a hablar también sobre los grupos de interés. ¿Qué papel juegan realmente en un análisis de materialidad serio? Pues para mí, bueno, para mí y para mucha gente, ¿no? También para lo que se está gestionando ahora, los grupos de interés son el tercer pilar, ¿no? de este análisis, ¿no? Sin ellos, digamos que la materialidad puede perder un poquito o pierde legitimidad, ¿no? Con los grupos de interés no se trata solo de preguntar qué les importa, ¿no? Sino de entender a quiénes afectamos realmente y cómo, ¿no? Son este entorno que tenemos, estas personas dentro de la empresa, estos grupos de personas y colectivos organizados a las cuales afectamos de forma directa o indirecta, ¿no? Y aquí también es importante saber que entran los grupos silenciosos, lo que solemos llamar grupos silenciosos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de que los impactos que estamos generando en las empresas ahora mismo también afectarán a futuras generaciones, pero no tenemos forma de que las futuras generaciones nos digan cuáles son sus intereses, ¿no? O cuáles son sus expectativas. O, por ejemplo, también estamos afectando a la naturaleza o a colectivos vulnerables que a lo mejor no tienen la capacidad de decirnos, ¿no? Como qué expectativas o qué esperan de nosotros. Pero lo interesante de todo esto es que, sin ir más lejos, aquí en España, tenemos el primer ejemplo de un ecosistema con personalidad jurídica. Hablamos del Mar Menor, que en 2002 fue el primero en Europa en tener este reconocimiento, ¿no? O sea, sí que hay que decir que los inputs, ¿no? de los grupos de interés no sustituyen un análisis técnico, lo que hacen de alguna forma es complementarlo y ayudarte a detectar puntos ciegos, y por eso la clave de un buen análisis de materialidad sería contar con los grupos de interés y realizar una triangulación. Es decir, contar con evidencia técnica, contar con un buen análisis financiero y contar con la percepción de los grupos de interés. Y aquellos grupos de interés que no pueden estar representados directamente, pues buscar colectivos, organizaciones, como en este caso del Mar Menor, que puedan representarlos, ¿no? Porque vemos que nuestra afección hacia estos grupos o hacia estos entornos o ecosistemas, pues puede ser muy grande. Pues aterrizando todo esto que nos estás contando, si una consultora o una empresa quiere hacer bien un análisis de materialidad, ¿cuáles serían los pasos clave? Pues al igual que en el webinar, lo estructuraría en cuatro grandes fases. La primera, mapear los temas candidatos, los temas materiales o posiblemente materiales, ¿vale? Podemos revisar las NEIs de la CSRD, podemos revisar las propuestas de GRI, podemos ver análisis sectoriales, podemos hacer de alguna forma adquirir un análisis de benchmarking, ver los riesgos financieros y estratégicos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos ahí una serie de indicadores, de data points, de requisitos que tenemos de alguna forma que tratar, ¿no? El segundo sería evaluar el impacto y el riesgo financiero de este mapeo, ¿no? De estos temas candidatos. Aquí lo haríamos a través de, primero, el criterio de severidad, en este caso para los impactos. Aquí nos tendríamos que preguntar, ¿a cuánta gente afecta este impacto? ¿Cuál es el alcance? ¿Vale? Si afecta a muchas regiones, si afecta a pocas. Y también, muy importante, el nivel de irreversibilidad. Y por otra parte, nos preguntaríamos también la probabilidad y el tamaño del impacto financiero si ocurriese este riesgo. Esto lo que hacemos básicamente es medirlo a través de la probabilidad y de la magnitud económica del impacto. En el tercer punto,
Voy por el tercero, ¿verdad? Creo que sí. Sí. El tercer punto sería consultar a los grupos de interés, ¿vale? En este caso con encuestas, con talleres, con grupos focales, en definitiva con mecanismos participativos, ¿vale? Para comprender, como hemos dicho hace un momentito, sus expectativas, ¿no? Y su realidad. Y cuarto, triangular todo esto. Y muy importante, documentar la decisión final de qué es material y qué no con una justificación, ¿no? Diría que la palabra clave o importante aquí es evidencia, ¿vale? Y sobre todo siendo auditores. Sin trazabilidad y documentación, el análisis, digamos que puede tambalearse, ¿vale? No solo ante los auditores, sino también seguramente ante pues, posibles inversores o grupos de interés. Mauro, pues para terminar hoy, cuéntanos, porque con la llegada de la CSRD y el aseguramiento externo, ¿qué deberían tener en mente las empresas y consultoras desde ya? Pues primero, y seguramente estamos finalizando con el principio, ¿no? Que el análisis de materialidad lo consideramos o puede considerarse base de la gestión sostenible porque de alguna forma convierte la sostenibilidad de algo genérico, ¿no? Ujú. Que a veces pecamos un poco de hablar mucho de sostenibilidad, pero poco de cosas concretas. Y el análisis de materialidad lo que nos hace es convertir la sostenibilidad de algo genérico a un mapa concreto de prioridades sobre las de prioridades sobre las que las organizaciones deberían actuar y deberían también reportar esta información, ¿no? Podemos decir que nos aporta de alguna forma una ruta, un mapa por el que ir. Y segundo, que el análisis de materialidad ya no es solo un ejercicio de consultoría, es ya también un proceso auditable y aquí entramos nosotros, ¿no? Como entidad de certificación y verificación. ¿Qué vamos a hacer los auditores? Vamos a mirar la trazabilidad, vamos a ver la consistencia metodológica del análisis de materialidad o de doble materialidad. Eh, Vamos a requerir evidencias, participación de los grupos de interés, incluso la conexión con la cadena de valor, ¿no? Así que ya no vale simplemente con una matriz bonita en PowerPoint, sino que lo que hay que hacer es documentar todo el proceso y justificar las decisiones y de alguna forma poder reproducirlo, ¿no? En el fondo, como acabo de decir, la materialidad ya se convierte, ¿no? en la base de la gestión sostenible porque, porque define prioridades, porque orienta o puede orientar la estrategia y también legitima los temas de reporting, ¿no? Si está bien hecha, además, a mí me parece una estrategia, una herramienta estratégica brutal, ¿no? Porque de alguna forma nos aporta esta visión a largo plazo, nos aporta un horizonte y en cambio si está mal hecha, pues ahora mismo yo creo que es un riesgo de alguna forma reputacional y regulatorio. Y con Pues esto ya lo tendríamos, creo yo. muy bien, Mauro, pues quería agradecerte tu participación en Certifica, como siempre contigo, todo clarísimo. Muchísimas gracias. Es un placer. Y para despedirnos, si no te importa, vamos a recordar que en nuestra web están disponibles todos nuestros podcasts, así como también la programación de los webinars gratuitos que impartimos periódicamente. Lo dicho, Mauro, muchísimas gracias. Un saludo. A ti, gracias.